buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Constanza Mamani y soy la coordinadora editorial de la revista Tarapacá Law Journal. Le doy la muy grata bienvenida. Esta es una iniciativa académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá que busca proyectar desde el norte de Chile una producción jurídica de alto nivel con un enfoque regional y latinoamericano. Agradecemos la presencia de las autoridades, Iván Silva, director de Administración y Finanzas de la sede Iquique, a Claudia Moraga, decana de nuestra facultad, Hans Gatry, director de carrera, y a los docentes, estudiantes, invitados y invitadas, quienes nos acompañan también a quienes nos acompañan de manera virtual. A continuación, daremos inicio a la jornada con las palabras institucionales. Invitamos en primer lugar a entregar su saludo a la doctora Claudia Moraga, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá, académica de nuestra casa de estudios. Doctora Moraga, adelante, por favor. Muy buenos días a todos y a todas, comunidad académica y estudiantil, directivos y directivas, estimadas funcionarias. Quiero saludar muy especialmente a las profesoras Carolina Rivero Ferrada y a la profesora Claudia Cárdenas Aravena, quienes con sus clases magistrales han tenido la gentileza de darle contexto a este seminario de bienvenida a la revista de Derecho de la Universidad de Tarapacá. Muchas gracias, profesora Riveros, profesora Cárdenas. Hoy, la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá se enorgullece en presentar uno de sus proyectos más ambiciosos y al mismo tiempo uno de sus proyectos más generosos desde su creación. Es ambicioso porque Tarapacá Law Journal se ha propuesto desde su génesis alcanzar los más altos niveles de calidad científica con métricas que le permitirán optar, dentro de tiempos que sabemos que no son cortos, a la anhelada indexación. Esto último es importante, no solo por el hecho de formar parte de un connotado índice, sino porque esta decisión da muestra de una genuina preocupación por difundir los resultados de investigaciones con seriedad, con constancia y con rigor. Lo hacemos además desde el norte del país, con la convicción que nos asiste acerca de la necesaria descentralización en la creación de conocimiento y, por cierto, por nuestro deseo de apostar a nuevas formas de construir el conocimiento. Pues bien, les decía hace algunos instantes que Tarapacá Law Journal no es solo un proyecto ambicioso, sino al mismo tiempo es un proyecto generoso. Y lo digo porque se trata de un esfuerzo de largo aliento que no muchos se atreven a hacer. Apostar por algo que aún no existe, a algo que no tendrá recompensas a corto plazo, a algo cuyas satisfacciones no están necesariamente asociadas a robustecer nuestra propia y ya exigida productividad, es sin duda una decisión generosa. En una academia caracterizada por iniciativas individuales y en las que las más de las veces se nutre del reconocimiento personal, hay quienes aún persisten en andar por un camino colectivo. Creen que las universidades se sostienen sobre personas y no únicamente sobre métricas. Asumen una responsabilidad animados por la voluntad férrea y asistidos por la convicción de que las ciencias jurídicas son también espacios para la reflexión que se prestigian por las viejas formas del desempeño académico. Estas viejas formas son, entre otras, las revistas propias de las facultades de Derecho. Muy probablemente una de las cuestiones trascendentes y autorizadas del quehacer académico legal. Tarapacá Law Journal no es solo una revista, es también la expresión de una voluntad decidida que desde una facultad que es Nobel y con una academia recientemente profesionalizada, se ha propuesto no solo desarrollar investigación, promover el trabajo académico y difundir el resultado de trabajos serios, sino ser en sí misma una apuesta. Esta es la oportunidad propicia para reconocer que detrás de todo este esfuerzo, un esfuerzo de esta naturaleza, hay por supuesto voluntades. Y en este caso, la voluntad inicial de una de las personas más determinadas que yo conozco,
el profesor Jairo Lucero Pantoja, a quien se suma, por supuesto, el profesor Navarro con un genuino entusiasmo y un conjunto de académicos y académicas de nuestra facultad, así como de facultades amigas, que han visto en esta apuesta lo que nosotros también vemos con claridad y que espero haber transmitido hoy a todas y todos ustedes. Vayan para todos ustedes mi mayor gratitud. Sean todos y todas muy bienvenidos al seminario de lanzamiento de Tarapacá Law Journal, la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decana Claudia Moraga, por sus palabras. A continuación, dejamos con ustedes al doctor Jairo Lucero, editor de Tarapacá Law Journal y académico de la Universidad de Tarapacá, quien presentará el sentido y proyección de esta revista. Doctor Lucero, por favor, adelante. Bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y todas. Nuevamente hago los vocativos de presentación. Muchas gracias por la asistencia a nuestras invitadas de lujo que van a realizar este primer acto académico del lanzamiento de la revista Tarapacá Law Journal, y agradecer a todos y todas ustedes por la presencia, claramente al claustro académico. Miren, el objetivo de estas pequeñas palabras es preguntarnos por qué la revista de Tarapacá Law Journal es necesaria en nuestro claustro, ¿sí? Y creo que esto tiene tres respuestas. La primera es un paso lógico a lo que hemos consolidado dentro del claustro y claramente por obra de nuestra decana desde el año 2022 al 2025 hemos trabajado en un núcleo que es complejo, ¿sí? Una unidad académica compleja que ha derivado no solamente en el crecimiento de académicos y académicas de ambas sedes, sino también en claustro doctoral, ¿sí? Eso que también se ha reflejado en investigación, ¿sí? Hemos tenido no solamente proyectos Fondesit, iniciación, proyectos Fondesit regular, sino también publicaciones al alza. Es decir, de hecho, incluso en el 2025 tenemos 14 publicaciones sin que estén todavía los otros números de la revista que se publican en diciembre. Es decir, vamos a superar con toda probabilidad las publicaciones del año 2024. Eso sin contar el magíster, que ya se viene en camino y que pronto podrá la región disfrutarlo, sino también el doctorado, que ese es nuestro gran proyecto del año siguiente. Ahora, TLJ, Tarapacá Law Journal, ¿cierto? Es entonces el reflejo de esta transformación, ¿sí? Y que como segundo punto de inflexión, y por qué es necesaria, es porque justamente Chile tiene muchas revistas, ¿cierto? Son 1.744, pero 68 son jurídicas, ¿sí? De esas, solo 41% son editadas por universidades públicas, ¿cierto? Y privadas, claro, ¿sí? Por entes universitarios, ¿sí? Es decir, un total de 28 revistas a nivel nacional, ¿sí? Ahora, la pregunta clara, ¿cierto? Si son suficientes 28 revistas universitarias, en total 68 revistas en Chile de contenido jurídico. Y bueno, ahí tenemos cifras, ¿cierto? Mire, Chile ocupa el tercer lugar en publicaciones a nivel iberoamericano, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que España tiene aprox 52, 53 millones de habitantes, Brasil tiene casi 210 millones de habitantes, en Chile estamos entre los 19 y 20, ¿cierto? Y somos el tercer país con mayor publicación de artículos publicados en Scopus y en Scopus, pues, que es, tiene las gráficas de publicaciones a través del portal CIMAB, ¿sí? Y tenemos este dato que es supremamente importante. El 22% de los artículos que son de autores y autoras de filiación de instituciones chilenas se publican en el extranjero, ¿cierto? Eso quiere decir que tenemos un campo bastante amplio para poder enriquecer
la dogmática jurídica a nivel nacional, ¿sí? Es decir, Tarapacá Law Journal viene a llenar también este vacío, ¿sí? De dónde vamos a publicar los artículos que están publicándose en otros lugares, y que claramente ese porcentaje va a seguir estando, ¿cierto? Hay publicaciones que se van a realizar en revistas extranjeras, pero que se desborda la creación intelectiva, dogmática, jurídica en otras revistas. Pero también, y como tercer, y probablemente este sería el primer punto por el que debemos iniciar por qué existe hoy Tarapacá Law Journal, y es porque esto marca una justicia académica, ¿sí? Esto es un hito para la facultad, pero también para el territorio, ¿sí? Son más de 1.500 kilómetros en donde no existen revistas jurídicas vigentes. Hubo una creación de la Universidad Arturo Prat, que lastimosamente no siguió, y actualmente somos la única revista de derecho universitaria vigente, ¿sí? 1.500 kilómetros, hagan de cuentas, más o menos entre Roma y Londres, ¿sí? Es una cantidad bastante abismal que no haya solo una revista, ¿cierto? Y es esta la única revista que existe. Y además que confluye en la región trifronteriza, ¿cierto? Bolivia, Perú y Chile. Es decir, es un espacio supremamente rico que podemos aprovechar y que vamos a aprovechar, ¿sí? Entonces, este Tarapacá Law Journal en realidad es un acto de justicia académica. Y esa justicia académica que la estamos inaugurando hoy. Y por tanto es un hito no solamente para la UTA, sino para la región, ¿sí? Ahora, ¿cuál es nuestro plan? ¿Sí? Y nuestro plan no es crear solo una revista en la que vamos a publicar artículos que no vayan a generar impacto. El objetivo es generar impacto y transformación. Y por tanto, la indexación es súper importante. La indexación a 3 años, que es nuestro horizonte, es poderla indexar en los mayores índices o catálogos que existen actualmente. ¿Sí? Tenemos como planificación de que en DOAG, Latindex, Catálogo y Cielo la tengamos indexadas en 2 años, y en Scopus, con el índice de impacto, sea posible en 3. ¿Sí? Que eso, bueno, tendremos que lograrlo a través de estos momentos, ¿cierto? Y además no solamente exige periodicidad, volumen y diversidad, sino también gobernanza editorial. Y eso es a través de estos 4 pasos que los voy a describir rapidísimamente. El esquema del proceso editorial consta en estos 3-4 pasos que son supremamente claves, ¿sí? La recepción y artículo, y además la revisión preliminar va a estar a través del comité editorial, del editor y de nuestra coordinadora académica Constanza Mamani, que es una tremenda y brillante estudiante que va a reflejar ese impacto de los estudiantes y la vinculación con la revista, que es un proyecto conjunto, ¿sí? Colectivo de la comunidad académica. Después el comité editorial, que me enorgullece trabajar con ellos, el profesor Navarro, Roberto Navarro, que ha sido supremamente clave en este proyecto, el profesor Edison Calarrano, la profesora Juliana Díaz, y pronto estamos cruzando los dedos a la profesora María Pardo, de Arica, que hemos hecho la invitación. Posteriormente, las revisiones, tenemos un listado de revisores y revisoras de excelente cualificación académica, y estamos todo este proceso prometiéndolo hacer supremamente rápido, que es otro de los incentivos de la revista, ¿sí? Hacer el proceso en 2 meses, 2 semanas. El promedio más o menos de una revista está entre 1 año, 1 año y medio, ¿sí? Lo que queremos hacer es que sea un proceso tremendamente rápido, muy cualificado y que permita tener productos que sean de impacto. Ahora, el cuerpo y gobernanza académica, tenemos un comité científico tremendamente de lujo, y que nos enorgullece saber de que no solamente es de alto nivel académico, sino también que es con paridad de género, ¿sí? Que eso muy pocas revistas la tienen en ciencias jurídicas, ¿sí? Y además en facultades de Derecho, ¿sí? Tenemos al profesor Daniel Peñanillo, que es tremendo doctrinante civilista, la profesora Patricia Faraldo, de Criminología de la Universidad de A Coruña, la profe Carolina Riveros, que hoy iba a realizar la exposición y que le agradecemos mucho hacer parte también del comité científico, la profesora Kwon Jin, que es de la Universidad de Taiwán, ella es experta en Derecho Procesal, el profesor Spiglis, que es de la Universidad de Valencia, experto en Derecho Comercial y Derecho Internacional Privado, el profesor Dove, que es de Irlanda y él es el profesor experto en Responsabilidad Civil Médica, la profesora Erika Isler, de la Universidad Autónoma, experta en Derecho de Consumo, y finalmente el profesor Dinela, que es experto en Derecho Civil. Es un cuerpo científico de lujo, ¿sí? Y que con ello, desde el primer número, vamos a estar cumpliendo los requisitos de indexación
de Scopus. También estos dos otros puntos que son súper importantes, políticas académicas frente a integridad e inteligencia artificial, que muy pocas revistas la tienen, que es actualizado. Vamos a utilizar una herramienta bastante potente que es Turnitin, frente a no solamente revisiones de cuánto grado de correspondencia tienen artículos con artículos subidos a internet, sino también con el uso de inteligencia artificial, y que van a tener ciertos porcentajes, y estamos vinculados o suscritos a la declaración COP, que hace referencia a qué tipo de uso se le está generando a la IA, un uso permitido y un uso que no son permitidos. Es decir, evitar o evadir de que la IA es hoy una realidad es un error, ¿cierto? Y las revistas tienen que ponerse en la actualidad con ello. Y nuestro portal web, que está impulsado por Index, que es una empresa española con también sede en Estados Unidos, que es tremendamente potente y que va a poder permitirnos usarla y disfrutar del catálogo que vayamos publicando. Y finalmente, el Call of Papers, que establece el llamado a los artículos, que se hace, ya se hizo virtualmente hace algunas semanas y que actualmente se hace físicamente hoy, ¿cierto? Y los incentivos de acceso abierto, y algo que es supremamente importante, que es la traducción. Solamente una revista en Chile hace una traducción simultánea, que es la revista de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Latin American Legal Studies, ¿sí? Ahora la Tarapacá Law Journal también realiza cada artículo que se publica también en su versión traducida. Eso lo que va a permitir es mayor impacto y mayor difusión, ¿sí?, en las ciencias. Además de la rápida revisión, el DOI que claramente tiene que estar, y publicación continua. A medida de que se acaba el proceso editorial, se van publicando. Entonces vamos a tener artículos todo el año, ¿sí?, para tenerlos en la comunidad académica. Y el proyecto que tenemos es que a enero del 2026 tengamos el primer número completo de la Tarapacá Law Journal, con de 8 a 10 artículos ya subidos y publicados en el portal. Así que les agradezco mucho estar acá. Siento que es un paso necesario que teníamos que realizar, lo estamos dando. Se vienen muchos más pasos. Este es uno de los otros pasos que se vienen. Hay que proyectarnos a lo grande, justamente como nuestras ponentes están acá, es decir, la Universidad de Talca, la Universidad de Chile, son universidades hermanas y las vamos a ver en muy poco tiempo como iguales. Así que muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Lucero. Pasamos ahora al momento central de nuestro programa académico en el marco del lanzamiento de la revista Tarapacá Law Journal. Tendremos 2 conferencias a cargo de 2 destacadas juristas de reconocido prestigio nacional e internacional. Cada una de ellas contará con un tiempo aproximado de 20 minutos para que puedan realizar su disertación, y posterior a ambas intervenciones tendremos una ronda de preguntas. Presento en primer lugar a la doctora Carolina Riveros Ferrada. La doctora Riveros es académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en Derecho por la Ludwig Universidad Maximilians de Múnich y Master of Law de la Ruprecht-Karls-Universität de Heidelberg, Alemania. Ha sido becaria de investigación Humboldt y actualmente es directora del Grupo de Estudios de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. La doctora Riveros expondrá sobre los derechos de la personalidad y de los pacientes en Chile. Doctora Carolina Riveros, tiene 20 minutos para su presentación. Adelante, por favor. Había que apretar un ratito más. La paciencia, ¿no es? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar acá. Claramente cuando yo recibí esta invitación me alegré muchísimo porque es una forma de reconocimiento y siempre eso uno lo agradece. Todos los que estamos en la academia tenemos días bonitos, días no tan bonitos, entonces siempre las cosas que nos motivan, y evidentemente se las agradezco
de corazón. Y además en una casa de estudio donde yo tengo muchos amigos, así que muchísimas gracias. Bueno, el tema que me convoca es en realidad referirme a los derechos de la personalidad y sobre todo respecto a los pacientes, porque actualmente estoy ya cerrando un proyecto Fondesit relativo a esas materias, por lo tanto, además aprovecho, ya que el tiempo es un recurso escaso, de difundir la investigación, ¿ya? En ese sentido, claramente los derechos de la personalidad han experimentado una transformación significativa en el siglo XXI y en general el derecho de las personas se ve ampliamente modificado a través de estos derechos de la personalidad, donde se garantiza esencialmente la dignidad humana y tienen una relevancia muy crucial. ¿Por qué? Por los avances de la tecnología, la globalización, etc. ¿Ya? Naturalmente, los derechos de la personalidad son un pilar fundamental en la evolución del derecho civil y en el derecho constitucional del siglo XIX, y luego vamos a hablar de los otros momentos históricos, ¿ya? Surgen, si bien como una amenaza a la dignidad personal, principalmente desde la prensa y de la intromisión física, hoy enfrentamos otros desafíos más complejos derivados de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las redes sociales y de las bases de datos masivos. Entonces la pregunta es cómo se protege lo más íntimo de la persona, su imagen, su honra, sus convicciones, su cuerpo, su identidad. Y en ese sentido hay unos diversos escenarios que vemos donde se exponen todos estos ámbitos de la persona, ¿ya? Entonces estos derechos que protegen aspectos esenciales de la persona humana siguen siendo una pregunta vigente o nos seguimos preguntando cómo protegerlos, porque efectivamente esta era digital nos plantea grandes desafíos. En este contexto claramente hay dimensiones más complejas, es mucho más fácil obtener información personal que puede ser capturada, almacenada y difundida sin control. Entonces la idea de esta exposición en el fondo es hablar de los derechos de la personalidad en relación con los pacientes, ¿ya? En ese sentido tenemos que decir que esta transformación en el siglo XXI, esta irrupción de la era digital caracterizada por esta interconectividad global, donde se recopilan datos masivamente y donde hay una automatización de procesos mediante algoritmos, ha transformado profundamente estos derechos de la personalidad. Antes pensemos que provenía la información acerca de la prensa, la fotografía, o proviene de redes sociales, inteligencia artificial, de motores de búsqueda, de plataformas digitales. En este contexto, derechos como la intimidad, la imagen, la identidad, incluso la protección de datos se complejizan, se ven profundamente afectados. Para Rodotà, un gran civilista italiano, los derechos de la personalidad son manifestaciones del principio de dignidad y en la era digital adquieren un lugar preponderante especialmente complejo. Hay una obra del 1995, donde él ya señala que el desarrollo tecnológico ha erosionado la separación entre lo público y lo privado, haciendo necesario repensar la tutela de las personas. Considera esencialmente salvaguardar el derecho a la protección de datos como una forma moderna de proteger la identidad. ¿Ya? En ese sentido insiste en el derecho a la privacidad, que es una condición de libertad individual y colectiva, donde vemos siempre este entorno de vigilancia digital creciente y constante. La privacidad, afirma, debe entenderse como una garantía de autonomía frente al poder, tanto estatal como empresarial. Rodotà también es uno de los principales impulsores del reconocimiento del derecho a la autodeterminación informativa, inspirado ciertamente en la jurisprudencia constitucional alemana. Hay otros autores como Solove que han desarrollado teorías de la privacidad en el entorno digital, criticando estas visiones reduccionistas y proponiendo una visión funcionalista de la privacidad basada en el control de la información. Piensen ustedes, señala él que la privacidad se presenta de una manera como escurridiza, como el gato de Alicia en el País de las Maravillas, una sonrisa sin cuerpo. Y él sugiere que, basado en el modelo de semejanzas de familia inspirada en Ludwig Wittgenstein, distintos aspectos de la privacidad no comparten las mismas características y están conectados a través de vínculos y parecidos, y estos como que se superponen como familia, ¿ya?
Ya sabemos que estos derechos de la personalidad son aquellos derechos subjetivos inherentes a toda la persona por el hecho de serlo, cuyo objetivo de protección es esencialmente estos atributos esenciales de la existencia física, psíquica y moral. Se caracterizan por resguardar la integridad personal, la individualidad de los seres humanos y la dignidad humana, y se entienden reconocidos como prerrogativas fundamentales en el ámbito del derecho civil, constitucional y los derechos humanos. Entonces, son aquellos derechos subjetivos extrapatrimoniales absolutos, innatos, inalienables, que protegen los bienes esenciales de la persona. Y entre otros, nosotros tenemos bastantes derechos reconocidos, tanto en tratados internacionales como en nuestra Constitución, ciertamente, que los tenemos mucho más asimilados como derechos y cómo se protegen. Piensen ustedes en el derecho a la vida, la integridad física, psíquica, el honor, la intimidad, etcétera. Pero no protegemos, por ejemplo, de la misma manera o no tenemos la misma conciencia respecto, por ejemplo, de los datos. Las características, bueno, son extrapatrimoniales, inalienibles, inherentes, son oponibles erga omnes, pero una cuestión que a mí me parece fundamental considerar, especialmente respecto a los estudiantes, que son dinámicos, ¿ya? Entonces van apareciendo nuevos derechos y eso es importante tenerlo en consideración. Bueno, ahora bien, respecto de cómo reviso estos derechos en torno a los pacientes, ya sabemos que respecto al derecho a la imagen, el derecho a imagen ya se ha entendido como un derecho que está implícito en el artículo 19, número 4, porque no está expresamente establecido en la norma, pero ya nadie discute que, si bien diríamos la doctrina mayoritaria considera que este es un derecho que está incorporado en el 19, número 4. Y a propósito de este fondo al cual yo hacía ilusión, se me ocurrió estudiar esto respecto de los pacientes. ¿Qué pasa con la imagen en los pacientes? Bueno, tenemos la ley 20.584, donde se establece en el artículo 5 que en la atención de la salud todas las personas tienen derecho a recibir un trato digno, respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia de la vida. Y en ese sentido se dice, se debe respetar y proteger la vida privada y la honra de las personas durante la atención de salud. En especial se deberá asegurar estos derechos en relación con la toma de fotografía, grabaciones, filmaciones, cualquiera sea su fin o uso. Y en el caso que sean para fines periodísticos o publicitarios, se requiere la autorización escrita del paciente o su representante legal. Entonces, de esta normativa claramente está expresada la idea de la protección de la vida privada y el derecho a la honra, pero claramente también se hace alusión al derecho a la propia imagen, al igual que otros cuerpos normativos en sede legal. Si bien ya dijimos que no estaba en constitucional, pero uno puede ver en materia de trabajo, en materia de derecho penal también hay protección. Entonces, los titulares de este derecho a la imagen son los pacientes involucrados en la atención de salud y por lo tanto los prestadores tienen que proteger a estos pacientes. ¿Ya? Piensen ustedes, por ejemplo, si se utiliza la imagen de una persona que está postrada, una persona mayor postrada, o claramente para generar estereotipos negativos de la vejez, o se hipersexualiza a una niña, etcétera, siempre es importante tenerlo en consideración. Yo, en razón de que acá hay grandes especialistas en infancia, quise eliminar ese aspecto, pero ustedes también lo pueden leer, ya hay artículos publicados al respecto, no en la Tarapacá Journal, pero sí en otras revistas que la anteceden claramente. Y entonces yo me voy a referir a otros dos grupos, las personas mayores y las personas con discapacidad. Respecto del derecho a la imagen, claramente van con ventaja, o por decir, hay una protección reforzada establecida respecto a los niños, niñas, adolescentes, no así respecto de las personas mayores que no cuentan con un artículo 34 de la ley 21.430. Sin embargo, en consideración a la normativa internacional, que es pionera dentro de la región en la Convención de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que afirma su autonomía y su independencia como sujetos de derecho, podríamos entender que ellos evidentemente pueden ejercer sus derechos, además que consideren que las personas mayores en Chile son autónomas e independientes en un 85%. ¿Ya? Pensando ahora en el grupo de 15% que a lo mejor no es autónoma o que es dependiente, bueno, habrá que crear los protocolos y las medidas concretas para que esas personas puedan prestar su consentimiento y que tengan el entendimiento necesario, ¿cierto?, sin presiones para ver si efectivamente se utiliza o no su imagen. Respecto a las personas con discapacidad, evidentemente ya sabemos que nuestras normas de capacidad requieren una modificación, no se ha hecho, pero
a propósito de la ley 21.331, nosotros, que se refiere a la salud mental, se habla de alguna manera de voluntades anticipadas, se habla del reconocimiento, del consentimiento informado respecto a determinadas situaciones y por lo tanto, desde esa perspectiva uno puede hacer una interpretación sistemática, es decir, que no solamente se va a referir esta voluntad anticipada al consentimiento de atención médica, sino que también al consentimiento en torno a la imagen. Por eso también podría ser importante tenerlo en consideración. Ahora bien, me voy a referir al derecho de protección de datos. Bueno, este derecho de protección de datos es particular en el sentido que, a diferencia de la imagen, está contenido en la Constitución y eso también es particular porque no en todas las constituciones del mundo el derecho de protección de datos está incorporado expresamente. De hecho, si lo pensamos, digamos, países en que surge la protección de datos, más bien es un reconocimiento de tipo jurisprudencial, que nosotros siempre estamos mirando España, por ejemplo. Bueno, y en el caso del concepto de autodeterminación informativa, en el caso alemán también es digamos, una evolución de carácter jurisprudencial, ¿ya? Entonces, por eso también es importante tenerlo en consideración, eso, que difiere del derecho a la imagen. Entonces, la reforma constitucional del 2018 incorpora al 19 número 4 expresamente esta protección de datos personales y, por lo tanto, existe esta dimensión como autónoma diferente a lo que es el derecho a la privacidad. Ya tenemos como, al menos de forma escrita, digamos, expresa este derecho a la imagen, derecho a protección de datos, habría que darle contenido y en el fondo también en el proyecto se trabajó con distintos profesores, el profesor Aldunate de la Católica del Paraíso, la profesora Arena de la Universidad Finisterre, la profesora Romy Álvarez de la Facultad de Derecho de la Universidad del Paraíso para darle el contexto. Entonces nos interesaba en el fondo ver cómo se diferenciaban determinados ámbitos, por ejemplo en el constitucional, qué había de contenido en la protección de datos. Ahora, gracias a la ley 21.719 tenemos mucha más información, pero efectivamente son temas a trabajar. Claramente esta ley 21.719 que va a entrar, que ya, digamos, ya se publicó, pero tiene una vacancia casi 2 años, entra a regir el 2026, diciembre de 2026, tiene muchas similitudes con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y claramente permite y establece una serie de desafíos, oportunidades a las organizaciones y yo creo que también en general a la sociedad. Ya esto de que, además de que siempre nos llama cualquier persona, ¿cierto? Que es un ejemplo de que siempre los datos de nosotros son completamente compartidos o esto de que siempre sacamos fotos en el colegio y subimos la foto y nadie le pregunta al adolescente que si quiere o no ser fotografiado, si quiere o no que su foto se difunda, etc. ¿Ya? Entonces, también en ese sentido tenemos que, ahora bien, respecto de las personas mayores, como les dije, también hay una no específica en torno a los niños, niñas y adolescentes, tiene una protección reforzada. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los otros grupos vulnerables? En torno a eso tenemos que decir que las personas que padecen una enfermedad, ciertamente una patología, están en una asimetría de información respecto a lo facultativo. Y la pregunta es, efectivamente, ¿pueden ser protegidos o no? ¿O están en la misma condición que la imagen? Yo diría que no, porque el concepto de datos sensibles de alguna manera protege como el objeto. La pregunta es cómo vamos a proteger al sujeto, que en realidad es lo que nos debiese interesar. Entonces, en ese sentido, el dato sensible da ciertas características en torno a que hay cierta protección. Efectivamente, los datos de salud se refieren al estado físico, psíquico del paciente, a su historial clínico, a los diagnósticos, los tratamientos, los resultados, ¿cierto? Y además tenemos que, está el artículo 16 bis que se refiere específicamente a estos datos y también están los datos genéticos, etcétera, ¿ya? Importante cuestión que sucedió en nuestro a nivel de latinoamericano es el caso de la Corte Interamericana, el caso Manuel y otros versus El Salvador, en que no existe, después se protege o después se hace una alusión específica al derecho de protección o al derecho de protección de datos con otro fallo de 2021, con otro fallo, perdón, de 2023 posterior. Pero en este caso, lo interesante es que se habla de la confidencialidad de los datos. Muy brevemente, esta señora no está claro si se provoca un aborto o no, finalmente no se determina, pero en El Salvador todos estos casos se entienden como homicidio, ella es condenada, de hecho la señora esta muere
en razón de que tenía un cáncer y que no fue tratado, etcétera. Deja 2 niños, la típica situación, una mujer muy vulnerable, muy pobre, analfabeta, etcétera. Pero lo importante acá es que su primera intervención médica se presupone que ya se hace un aborto y se anuncia todo esto a Fiscalía. Tiene interesante desde el punto de vista penal también analizarlo. Y claramente la Corte dice, bueno, acá el problema es que ese facultativo entrega información a terceros y en el fondo transgrede lo que es la confidencialidad, ¿ya? En nuestra ley, bueno, ya les decía yo que el trato digno respecto a la imagen ya lo conversamos, ¿cierto? Y la protección de datos, habría que decir que a partir de la noción de datos sensibles y el derecho al trato digno que vimos en el artículo 5 de la ley 20.584, considero que sí se va también a intensificar la protección de datos de los derechos del paciente. Y además también es interesante en torno, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el derecho al olvido oncológico, que también reforma si uno hace un análisis sistémico de esto, también podría reformar la idea de que esta norma antidiscriminatoria también va a proteger los datos, ¿ya? Entonces, eso también podríamos considerarlo como un antecedente importante en este sentido, ¿ya? Ahora bien, como conclusión respecto de esta idea de los derechos de la personalidad, claramente los derechos de la personalidad han evolucionado para enfrentar los desafíos del siglo XXI en un contexto creciente de digitalización y globalización. Ahí uno puede decir que efectivamente incluso en materia de ámbito de salud, todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad de los datos también es un tremendo tema. La protección de la dignidad humana requiere una actualización constante del marco jurídico y una interpretación flexible por parte de los tribunales. Uno de los principales desafíos sigue siendo un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y el acceso a la información en la era digital. La regulación de la inteligencia artificial y el manejo de los datos biométricos van a ser clave en los próximos años. Este desarrollo de la biotecnología y la genética plantea nuevos dilemas sobre la identidad, el consentimiento informado y el derecho a la autodeterminación personal, ya sea tanto en cuanto como uno se atiende como paciente, pero también la autodeterminación informativa, la edición genética, los algoritmos de predicción de comportamiento y todo esto que se refiere a los datos biométricos son cuestiones que requieren un análisis más profundo dentro del marco jurídico internacional. El futuro del derecho de las personas dependerá de la capacidad de las sociedades para adaptarse a estos cambios tecnológicos y garantizar la primacía de los derechos fundamentales. Y en este sentido hay avance en torno a la cooperación internacional y el fortalecimiento de los mecanismos de protección para asegurar un marco jurídico sólido que defiende a la dignidad humana y la autonomía de los individuos, ya sea esto seamos como personas, el típico ejemplo de los fármacos, ¿cierto? Hombre de 35 años, no, acá también tenemos que haber espacio para todo tipo de personas y especialmente los grupos vulnerables. En definitiva, la evolución de los derechos de la personalidad requiere un enfoque dinámico y multidisciplinario que garantice una protección efectiva en todos los ámbitos de la vida moderna, la necesidad de una legislación armonizada a nivel global y la constante actualización de los marcos regulatorios van a ser claves para el respeto y la garantía de los derechos en el futuro. Ello es fundamental para el ejercicio de los derechos de los pacientes en un entorno cada vez mucho más digital. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Riveros por su clara y sólida exposición y ahora continuaremos con nuestra segunda conferencia a cargo de la doctora Claudia Cárdenas. La doctora Cárdenas es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Cuenta con un magíster en Derecho por la Universidad de Humboldt, Alemania, y es doctora en Derecho por la misma universidad. Ha realizado estadías postdoctorales en el Asser Institute de Holanda, en la Universidad Hamburgo y en la Humboldt Universität zu Berlin. Ha sido profesora de Derecho Penal en la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Talca y es profesora asociada de Derecho Penal de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Chile desde 2010.
Fue directora de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad en 2015 y 2017 y actualmente se desempeña como directora del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile para el periodo 2021 y 2025. La doctora Cárdenas desarrollará la ponencia titulada Delitos de maltratos por funcionarios públicos en el derecho chileno. Doctora Cárdenas tiene 20 minutos para su intervención. Adelante, por favor. Ahí, sí. Voy a ponerme el tiempo para no pasar. Bueno, agradezco mucho la invitación, la presentación. Quisiera hacer solo una precisión para efectos de no arrogarme funciones o cargos que ya no tengo. Desde hace como un mes y algo, que ya no soy directora del Departamento de Ciencias Penales, para fortuna de mis queridos colegas. Quisiera partir, al igual que hizo Carolina, agradeciendo mucho la invitación que me formulara el profesor Jairo Lucero, flamante editor, como hemos visto, del nuevo Tarapacá Law Journal, y en especial que la invitación sea para este momento festivo. Felicito la iniciativa de la universidad y le agradezco, ya que como se dijo ya, pero desde la otra vereda yo lo corroboro, la creación de una revista beneficia a toda la comunidad académica. Es un acto de generosidad porque producto de las normas que siguen las revistas indexadas tienen una restricción grande para publicar a autores de su propia universidad, pero mismo se beneficia sobre todo a autores también autores de otras universidades y en un medio como el nuestro, como el medio jurídico, donde parte importante de nuestro quehacer se vincula con el derecho doméstico y entonces se escribe principalmente para el público chileno. El hecho de tener otra revista en Chile que tenga la aspiración de indexarse es una cosa muy importante para nuestro medio y digna de agradecer. Agradezco entonces desde ya el trabajo de todos los y las colegas involucrados y, por cierto, el de la facultad, el compromiso institucional de la facultad de destinar recursos humanos, materiales y de toda naturaleza a este proyecto, al cual le deseo el mejor de los éxitos desde ya. Pensando en el público de esta mañana, que es un público mixto, voy a hacer una presentación que es más bien introductoria del tema anunciado. Y también este carácter introductorio se vincula con el hecho de que, a diferencia de Carolina, que expuso sobre un proyecto que está ya terminando, en mi caso, el tema del que voy a hablar, los delitos de maltrato cometidos por funcionarios públicos en el derecho chileno, se vincula a un proyecto del que soy coinvestigadora y que está en su primer año de ejecución todavía. Entonces estamos empezando. Desde hace unos 40 años, el derecho penal chileno se ha visto influido de manera relevante por el derecho internacional. Este no es un fenómeno específico del derecho chileno, sino que se trata de un fenómeno observable hace todavía más décadas a nivel global. Se trata de la contracara de un fenómeno que crecientemente consiste en que los estados han ido celebrando convenciones internacionales que tienen como materia principal ciertos delitos o ciertas formas de criminalidad con miras a cooperar en su prevención, investigación, persecución y castigo. Estas convenciones persiguen, en definitiva, como ideal, la supresión de ciertos delitos, y de ahí que se las conozca en general con el nombre de convenciones de supresión, o en inglés Suppression Conventions. Por ejemplo, la legislación chilena en materias como tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de migrantes, soborno, lavado de activos, tráfico de armas y delitos informáticos, se inspiran explícitamente en obligaciones internacionales contraídas por Chile, que se ha obligado soberanamente como parte de la comunidad de estados en estos convenios. Las razones de los estados para llegar a convenir esta clase de acuerdos internacionales suelen ser prácticas, suelen tener que ver con la efectividad de las investigaciones
que mejora si es que ciertos delitos pueden contar con la cooperación internacional para su persecución, de ahí que hay tantos delitos de tráfico entre medio. En general, los delitos de tráfico se caracterizan porque funcionan en varios estados. También, sin embargo, hay casos como el de la tortura, en el que la decisión de dedicarle un tratado específico a uno o más delitos incide primordialmente en el carácter de los delitos, en cuanto a conducta que los estados consideran de interés común, prevenir, investigar, perseguir y eventualmente castigar por su entidad, en este caso por el bien jurídico protegido, que más allá de la discusión doctrinaria que podría ser materia de una exposición en sí misma, ha sido identificada mayoritariamente ya sea como la dignidad humana o como la integridad moral de las personas. Se considera que este bien jurídico es de interés de todas las comunidades de estados y es por eso que los estados se han dado un tratado o más de un tratado en realidad para ocuparse de este delito. La estructura de esta clase de tratados que se ocupan de delitos se ha ido estandarizando en el tiempo. Al inicio se suele describir la conducta a la que se refieren y en los artículos posteriores los estados se obligan a criminalizar la conducta, a ejercer jurisdicción sobre ella, a cooperar en su investigación, persecución y castigo y a prevenirla. Las leyes de los estados que implementan estos delitos se llaman en general leyes de implementación y lo que les caracteriza, en lo que es relevante para la práctica, es que tratándose de derecho penal interno, para su interpretación es relevante, además del derecho interno, el derecho internacional, ya sea porque en la legislación interna se emplean términos técnicos que vienen del derecho internacional o porque en la historia de la ley queda de manifiesto que se dictaron para cumplir con obligaciones internacionales y entonces, por consiguiente, lo que signifiquen ciertos términos y ciertas instituciones en el derecho internacional es relevante para la interpretación doméstica de la ley. Entrando ya en materia de delitos de maltrato, luego de esta introducción más general. Desde el año 1988, Chile tiene la obligación de tipificar la tortura y la tiene por partida doble, al haberse obligado por dos convenciones, la de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada el año 1984, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada en 1985. En ese tiempo, el Código Penal tenía dos tipos penales bajo los cuales podrían sancionarse conductas que bajo la nomenclatura actual podrían constituir tortura. Existían el delito de tormentos, que estaba en el artículo 150 del Código Penal, que solo podía tener como sujeto pasivo a personas privadas de libertad, y este artículo 150 estaba en el párrafo cuarto del libro segundo del Código Penal, que se llama de los agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución. El segundo tipo, bajo el cual se podían subsumir las conductas que hoy consideraríamos que constituyen tortura, mirando como elemento distintivo la intervención de funcionarios públicos, eran las vejaciones injustas, tipificadas en el artículo 255 del Código Penal, en el párrafo 12 del libro segundo, llamado abusos contra particulares, que podían ser cometidas estas conductas contra cualquier persona. Entonces, esa era la situación en Chile en ese momento, y para cumplir con la obligación de tipificar la tortura, contraída por Chile al ratificar las convenciones, en el tiempo se han realizado distintas modificaciones legales. Así, el año 1998 se modificó el Código Penal y a continuación del artículo 150 se agregó un artículo 150A que no definió ni nombró la tortura, a pesar de que consta que la modificación se realizó con la finalidad de implementar las convenciones ya mencionadas. Antes bien, este artículo usaba una nomenclatura muy sui generis. En lugar del verbo infligir,
que en general se usa para la tortura, infligir tortura a alguien, acá se usaba el verbo aplicar, que es un verbo muy neutro, no se aplica una pomada, una crema, también aquí se aplicaba como verbo rector. Y lo que se aplicaba, de acuerdo a este artículo, eran dos opciones. O bien tormentos, que era un término tomado del 150 original del Código Penal, o apremios ilegítimos, que era una expresión tomada del artículo 255 del texto original, aquel que tipifica las vejaciones injustas. Este tipo se aplicó para los hechos cometidos entre el 98 y el 2016, entendiéndose en la práctica forense que, a pesar de que la tortura no se nombraba en ese artículo, lo que ahí se tipificaba debía ser comprendido como tortura. Entonces, si que se revisan sentencias de ese periodo, se ve que al momento de subsumir los hechos en el derecho, se dice, bueno, hay constancia de que al establecer este tipo penal se quería establecer tortura y entonces probamos los elementos de la tortura. Sin embargo, en este periodo, Chile recibió observaciones del Comité contra la Tortura, que es un órgano creado por la Convención de Naciones Unidas en la materia y que está encargado de hacer seguimiento a la implementación de la Convención. Entre las observaciones más importantes, en lo que aquí se quiere destacar, figuran tres. La primera, se criticaba la legislación chilena por no nombrar el delito como tortura, usar la etiqueta tortura, y no describir la conducta de tortura conforme a la descripción de las convenciones. En segundo lugar, se le criticaba por no prever penas adecuadas a la gravedad del delito, ya que esta figura de tormentos, apremios ilegítimos, tenía pena de delito, simple delito, y no de crimen. Los crímenes son los delitos más graves de la legislación chilena, como categoría. Y la tercera situación por la cual se le criticaba a Chile era el que este tipo penal de los apremios ilegítimos tormentos del 150A del año 98 se aplicaba solo respecto de personas privadas de libertad como sujeto pasivo. Entonces, estas críticas y el cambio de ambiente político con el correr de los años hizo que se modificara nuevamente la legislación el año 2016. Se modificó nuevamente el Código Penal para incluir los delitos del artículo, o entre los artículos 150A al 150F. Ahora se tipifica al fin la tortura como delito aislado en el Código Penal. Digo aislado porque ya antes, el año 2009, se había tipificado el delito de tortura como crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque contra una población civil, y la tortura como crimen de guerra cuando se comete contra una persona protegida en el contexto de un conflicto armado y en relación con el conflicto armado. Esta segunda modificación del Código Penal en el siglo... No en el mismo siglo, fue el siglo pasado y este siglo, pero de las últimas décadas en materia de tortura, hizo que se previera por fin una pena de crimen para los casos de tortura de más común ocurrencia, donde el inciso 3 del artículo 150A, aunque sigue existiendo una variante de tortura sin pena de crimen, que es la que está en el inciso 4 del artículo 150A. Eso sí, por fin, no se establecen especificidades respecto del sujeto pasivo, sino que toda persona puede ser sujeto pasivo de tortura. Y se describe, guiándose por las convenciones, en qué consiste la conducta constitutiva de tortura. Además de tipificarse la tortura, junto con ella, la misma ley, se tipificó además en el artículo 150D y siguientes la conducta constitutiva de otros actos, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes,
en una nomenclatura que se tomó del derecho internacional y que el Código Penal chileno asimila a los apremios ilegítimos, que es una expresión que el Código Penal chileno vuelve por tercera vez a utilizar en un sentido distinto de las dos anteriores. Y se mantiene el tipo de vejaciones injustas del artículo 255 del Código Penal. Entonces, en el Código Penal pasa a haber 3 delitos de maltrato por funcionarios públicos, además del delito de vejaciones, de violencia innecesarias del Código de Justicia Militar. Empezaba a haber una aplicación práctica de las entonces todavía nuevas figuras penales del Código Penal, cuando, desde el 18 de octubre del año 2019, se recibieron miles de denuncias por maltrato de funcionarios públicos a particulares en todo el país. La Fiscalía decidió perseguir cada uno de estas miles de denuncias como conductas aisladas. Y el sistema se vio entonces enfrentado a una gran cantidad de casos en los que unos mismos hechos se imputaban a distintos títulos. La Fiscalía imputaba por alguna de estas figuras, por apremios generalmente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos a veces estaba de acuerdo y a veces opinaba que no, que esto era tortura. Lo mismo pasaba con el Consejo de Defensa del Estado, con creyentes particulares. Entonces podía haber situaciones en las cuales los mismos hechos eran interpretados de manera distinta por distintos intervinientes. Y esto se veía ya desde el primer momento que era altamente problemático. Es lo que me interesa destacar ahora, porque los marcos penales de los 3 delitos tipificados en el Código Penal no se topan. Así, para la tortura del inciso 3 del artículo 150A está prevista una pena de presidio mayor en su grado mínimo de 5 años y 1 día a 10 años. Para los tratos crueles, inhumanos o degradantes, nuestra legislación llama también a apremios ilegítimos, prevé una pena de presidio mayor en su grado medio a máximo, 541 días a 5 años. Y para las vejaciones injustas se prevé una pena de reclusión menor en su grado mínimo, 61 días a 540 días. Entonces, donde termina la pena de un delito, no hay tope, no se topan y comienza la del otro delito. Entonces, vinculado a lo anterior, si es que se aplica un tipo que no corresponde a los hechos, eso acarrea un problema de crasa desproporcionalidad de la pena, que puede ser una manifestación de impunidad. Sobre esto puede consultarse la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Vega González y otro versus Chile del año 2024, que se hace cargo de la impunidad no solo como algo que existe cuando no hay ninguna pena, ningún castigo, sino también como algo que existe cuando hay un castigo, pero que es crasamente desproporcional a la gravedad de la conducta. Entonces tenemos este problema, básicamente en Chile. Si es que se propone solucionar esta dificultad solamente desde el derecho interno, podemos echar mano de algunas cosas. En primer lugar, podemos echar mano de la ubicación de los delitos dentro del Código Penal. Como dijimos, la tortura y los otros actos inhumanos están dentro de los delitos contra los derechos garantidos por la Constitución, en tanto que las vejaciones injustas no lo están, sin perjuicio de tratarse de abusos. De ello se puede colegir que los abusos en los que se concitan las vejaciones injustas no alcanzan a ser de una entidad tal que lesionen derechos garantidos por la Constitución y que su castigo penal se funda más que en la sola lesividad de la ofensa para la persona, en el hecho de que provenga de un funcionario público que existe para respetar y hacer respetar los derechos de las personas, por lo que cualquier maltrato injusto implica un quebrantamiento grave de los deberes funcionarios. Eso es un asunto entonces que podemos tener en consideración para distinguir las vejaciones de los demás tipos penales. Luego, en segundo lugar, se puede echar mano de las diferencias típicas entre los artículos 150A, que tipifica la tortura, y 150D, que tipifica los otros tratos crueles, inhumanos o degradantes del Código Penal, donde la diferencia está marcada por la gravedad de la conducta, que a su vez puede derivarse de los fines con los que se comete, las razones que le explican o la gravedad del sufrimiento que la conducta es apta para causar. En este punto, no quiero soslayar que el asunto tiene su complejidad.
De hecho, el título de esta presentación, que agrupa estas figuras como delitos de maltrato, está tomado este término de delitos de maltrato de la nomenclatura que usó el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, para referirse a un grupo de crímenes de guerra que tienen en común que se requiere que se maltrate a personas sin especificar alguna forma que tiene que adoptar el maltrato. Entonces, en general, se les maltrata o se les inflige sufrimientos, sin especificar cómo. A diferencia de lo que ocurre con otros delitos, por ejemplo, la violación o las lesiones, donde hay formas específicas, más específicas que la tortura, digamos, de actuar. Y entonces, esta porosidad de la descripción típica hace que sea aconsejable ir al derecho del cual importamos estos términos en cuanto se trata de términos técnicos del derecho internacional. El artículo 150d del Código Penal describe los otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo un elemento negativo. Dice que por su gravedad no alcancen a constituir tortura. Entonces, la pregunta, o una pregunta relevante de hacerse, es ¿cuándo es que estos tratos crueles o degradantes no alcanzan a constituir tortura? Hasta ahora la discusión ha estado centrada en dos elementos del tipo, que tienen que ver primero con ciertas finalidades o actuar discriminatorio, que sería, o no, más que sería, que es parte de la descripción de la tortura, y la gravedad del sufrimiento que se provoca intencionalmente. Ambos factores pueden incidir en la gravedad de la conducta. Así, para que la conducta de maltrato intencional sea calificable como tortura, han de concurrir alternativamente la finalidad de obtener que la persona a la que se infringe el sufrimiento o un tercero que se obtenga información, declaración o una confesión, la finalidad de castigar a la persona a la que se infringe el sufrimiento por un acto que ha cometido o se le imputa haber cometido, la finalidad de intimidar a la persona a la que se inflige el sufrimiento, la finalidad de coaccionar a la persona a la que se le inflige el sufrimiento, o el actuar en razón de una discriminación fundada en diversos motivos. Estoy mirando que me estoy pasando del tiempo. Voy a tratar de terminar rápido. En cuanto a la gravedad del sufrimiento que se causa intencionalmente, para determinar cuánto tiene la entidad necesaria para constituir tortura, del derecho internacional se ha determinado que la pregunta clave es si el sufrimiento se ha causado intencionalmente y él es apto para impedir que la persona siga llevando la vida que había elegido para sí. Para determinar esto es necesario hacer un examen caso a caso que considere factores que se denominan endógenos, o sea que son inherentes a la conducta, y factores exógenos que son dependientes de especificidades de ciertos grupos de personas. Por ejemplo, niños, personas del grupo con especificidades culturales, entre otros. Y en suma, para dejar el resto para eventuales preguntas, desde el derecho internacional se han desarrollado criterios que nos pueden dar pautas, pero siempre son pautas que son factores que pueden ayudar a la determinación. Siempre la determinación tiene que ser hecha caso a caso y esa es la dificultad que tenemos, porque no podemos hacer una checklist que sea como el alfa y el omega y no se modifique nunca más, porque también las formas de torturar se van modificando en el tiempo, sino que hay que hacer un análisis jurídico caso a caso. Así que tenemos harto trabajo por hacer. Les agradezco nuevamente la invitación y su atención y quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cárdenas, por su valiosa exposición. Bueno, ahora daremos paso a la ronda de preguntas y respuestas que pueden dirigir hacia las dos expositoras. No sé quién quisiera plantear la primera pregunta dentro del público. ¿Sí? Ya, por favor, indique su nombre y la institución y a quién va dirigida.
Sí, pues. Ahí sí. Estoy de acuerdo con lo que plantea la pregunta / comentario encubierto. Hay en este país, bueno, y en el continente en general, yo creo, una especie de perversa adecuación social de cierto grado de violencia de quien ejerce la fuerza, tiene el monopolio total de la fuerza. De hecho, incluso en el primer caso de tortura que tuvo sentencia firme con la ley nueva, que era un caso de violencia policial, se castiga a los imputados por una serie de conductas que se entendió por el tribunal que constituyen tortura, pero es notorio que hay ciertas conductas que se normalizan. Por ejemplo, el hecho de que se empuje a las personas arriba de una micro o se las empuje debajo de la micro y las personas se caigan, nadie imputó ahí por nada, nadie vio ningún problema penal ahí. O el hecho de que se hiciera presenciar a la mujer de una de las personas que sufría tortura, se le hiciera mirarlo porque estaban dentro de una micro y entonces ella estaba al fondo y no podía sino ver cómo un funcionario golpeaba de manera brutal a su marido. Presenciar tortura de un familiar, que es un caso clásico de tortura, sufrimiento psicológico grave, tampoco nadie lo imputó. Entonces tenemos como sociedad una tolerancia demasiado alta, producto seguramente de nuestra historia reciente y no reciente, de estas conductas. Y otra cosa pero estos son elucubraciones, todavía no es que tengamos los resultados del proyecto, pero yo también creo que tiene que ver algo con esta excesiva valoración de la justicia material como argumento, y digo excesiva porque muchas veces en realidad se esconde detrás de ella una falta de argumentación, que es un poco decir, pues esta pena es muy alta, este delito es como parecido, voy a aplicar este otro delito. Pero claro, eso esconde una falta de argumentación, en el fondo no querer aplicar penas tan altas o también etiquetas que son tan simbólicas. Torturar es algo que suena como algo horrible y grave, y de hecho lo es. Entonces, otra etiqueta suena como algo tal vez, ya está mal, pero no es tan horrible. También otro factor que puede incidir es el hecho de que, producto de nuestra historia de la dictadura, tenemos una idea de lo que es la tortura, que implica un cate con electricidad. Y todo lo que no se adecua a eso, nos cuesta verlo como tortura, cuando en realidad lo que deberíamos hacer desde el punto de vista del derecho penal es ver si se dan los elementos del tipo o no. Pero ese examen más frío, digamos, se contamina con estas imágenes que tenemos mentales de aquello que es tortura. Yo creo que todo eso incide. Pero esto es puro tincómetro de observación, no es que sean datos ni mucho menos empíricos o algo así. Muchas gracias por su respuesta y por la pregunta ejercida. ¿Alguien más que quisiera dirigir alguna pregunta a cualquiera de las expositoras?
Está difícil su pregunta porque, o sea, digamos, difícil y fácil. Es fácil para mí decir, es una aspiración a la que no debemos dejar de trabajar para lograr. O sea, no debemos dejar eso nunca de lado, pero es difícil decir si es que algún día lo lograremos, porque en el ámbito, en general, el ámbito de los derechos humanos se caracteriza porque marca una distinción en la forma de entender el derecho. Antes, si uno va más hacia el pasado, el derecho lo que hacía era regular cosas concretas. Tengo un problema con mi vecino, regulo la vecindad. Tengo un problema con mi familia, regulo la familia. Y en cambio, en los derechos humanos lo que se hace es mirar, o más que mirar, es fijar ciertos ideales. Quiero como sociedad caminar hacia allá. Entonces, si lo lograremos algún día, yo espero que nunca dejemos de aspirar a lograrlo, pero no le puedo asegurar acá que lo vamos a lograr algún día. Es verdad que la Corte Suprema fue el único poder que no se disolvió, y no se disolvió porque estuvo dispuesta, a lo menos en su cúpula, a apoyar al régimen dictatorial. Y es cierto que tenemos hasta el día de hoy una deuda muy importante como país. A veces se malentiende algo que parece contradictorio, porque no sé si está contradictorio. El hecho de que en Chile tenemos numéricamente muchas, cientos de condenas por los crímenes de la dictadura. Eso es verdad, y es algo que no ocurre en otros países. Entonces, a veces se tiende a entender como que aquí todo se juzgó y estamos muy bien, no teníamos ningún problema. Y la realidad no es así. En realidad, los casos que tienen sentencia definitiva son muy poquitos, porcentualmente. Y la mayoría son condenas por desaparición forzada o por ejecución. Los casos de condena por tortura son muy poquitos, son menos del 1% de los casos que el Estado reconoce como víctimas de tortura. Y entonces tenemos como país una deuda importante que es muy complejo de saldar a esta altura. No sé qué tal vez me estoy extendiendo mucho, no sé, me cuenta si Termine la respuesta, no se preocupe. Que, por una parte, fenómenos que se pueden cruzar es que por mucho tiempo las personas que sufrieron tortura no se vieron a sí mismos como tan víctimas, en el sentido de que, o sea, sin duda se vieron como víctimas, pero su sufrimiento era de menor entidad que las personas desaparecidas o ejecutadas. Entonces fue una cosa que se demoró en aparecer. Luego, el paso del tiempo, que hace que las personas o algunas personas que pueden tener responsabilidad ya no estén. Y luego lo que decía, menciona usted, que no siempre se puede llegar hasta los más altos responsables. En Chile hemos tenido, comparativamente con otros países, más condenas contra altos responsables, en el sentido de responsables de funcionarios públicos, pero no ha pasado lo mismo con responsables civiles. Hay muy pocas condenas contra civiles y han sido casos en los cuales ellos han estado directamente envueltos en los hechos. Entonces, sin duda, tenemos una deuda ahí. Es todo lo que le puedo decir por ahora. Le agradezco en todo caso su intervención. Muchas gracias por su respuesta y por la intervención. Muchas gracias.
Lo que pasa es que ahí yo creo que hay que estar al caso, no hay una norma o una regulación genérica, porque como les decía anteriormente, tenemos en el imaginario, me parece muy interesante lo que dice Claudia en torno a cómo se construye la sociedad y lo que se cree y lo que en realidad es. Nosotros creemos que a todos los adultos mayores les tenemos que brindar representación y que todos los médicos le tienen que explicar la pastillita a la persona mayor y no al paciente, ¿ya? Pero eso no es así y de hecho hay muchas personas mayores que están abogando por el ejercicio de sus propios derechos. Claro, hay las situaciones, en el fondo, las reglas, y también pasa con personas con discapacidad. De hecho, las personas con discapacidad, el mayor porcentaje de personas con discapacidad son los adultos mayores, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer una serie de distinciones en torno a qué tipo de discapacidad una persona con discapacidad visual puede ejercer sus derechos. El tema es el receptor, es el facultativo que si tiene, digamos, la disposición y la capacitación para entender que efectivamente quién es el paciente, quién es el sujeto de derecho y quién es el titular de ese derecho, ¿ya? Entonces, claro, yo diría que hay que partir como la regla general es que nosotros vamos a ser competentes. Efectivamente hay situaciones límites, pensemos en una persona con demencia severa. No podemos conocer su voluntad y por eso es tan importante la voluntad anticipada y por eso es tan importante también situaciones de emergencia o situaciones que incluso la propia ley determina. O sea, en esto también hay que entender que los derechos no son absolutos y no estoy pensando en la colisión, sino que simplemente en que los derechos por sí mismos no son absolutos. O sea, no voy a esperar a preguntarle a alguien mientras está teniendo un ataque, lo intervengo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la representación, claro, efectivamente debiese ser para estos casos o debiese estar establecida en casos que efectivamente no podamos conocer la voluntad del sujeto, pero en el fondo tenemos culturalmente que hacer una modificación esencial en torno a entender de quién o a quién le pertenece el ejercicio del derecho y quién es el titular del derecho. Gracias. Muchas gracias por su respuesta y por la intervención. ¿Alguien dentro? Sí. ¿No? Sí. Gracias. Sí, pues, hay una prohibición absoluta de tortura. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, no hay tanto aliciente para distinguir entre torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque ambos están prohibidos para los estados. Entonces, del derecho internacional le interesa que los estados no hagan ningún trato cruel, inhumano o degradante, ni menos tortura, que es el más grave.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la distinción se plantea más bien para efectos de reparaciones, puede ser relevante la distinción, y también porque en el ámbito del derecho internacional hay un ámbito también penal, y entonces la tortura es punible también como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra. Ahora, ¿por qué pasa esto en Chile? ¿Si hay un problema de legislación o de interpretación, aplicación? Yo creo que el principal problema es de interpretación y aplicación, sin perjuicio de lo cual la gran cantidad de tipos penales disponibles ayuda a que esto se pueda manifestar. Porque tenemos, como dije en la exposición principal, 3 tipos en el Código Penal. Uno en el Código de Justicia Militar. Y esto tenemos demasiada oferta, digamos, para que esta tendencia a querer castigarlo igual, porque no podemos decir que no ocurrió, pero usando una figura más benigna penalmente, pueda ocurrir. Y entonces tenemos casos de personas, por ejemplo, a las cuales en los hechos del caso no hay duda de que la persona intencionalmente disparó a corta distancia una bomba lacrimógena en la cara, y que sin embargo se dice no, es que no, eso no es tortura. Tenemos todos los elementos del tipo y se dice no, es que no es, porque no hay finalidad, a pesar de que fue un disparo intencional al rostro a corta distancia. Entonces, si eso no se hizo con la finalidad de coaccionar o castigar, o en razón de una discriminación, porque le disparé a esa persona y no al hijo de mi jefe, yo no encuentro una explicación jurídica a eso. La pregunta un poco que le gusta, a mí, o sea, lo preferible creo yo sería que logremos aplicar los tipos bien, porque en sí no es errado. De hecho, ¿se acuerdan? Mencioné también que los tipos penales actuales obedecen a observaciones del Comité contra la Tortura. No es que haya un problema con los tipos en sí, porque los tipos en sí tratan de cubrir ámbitos. Entonces, los ámbitos, asumiendo que cada vez que un funcionario público maltrata intencionalmente a una persona, eso ya es punible. Entonces, cuando el maltrato no alcanza a ser tal que se afecte los derechos constitucionales, vejación es injusta. De ahí hacia arriba, tenemos casos donde la gravedad del maltrato es tal que la persona no puede llevar adelante la vida como estaba viviendo. Tortura. Y lo que queda entre medio, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, en sí eso no es, yo no encuentro que sea un mal diseño. Lo que pasa es que se ha pervertido ese sistema que en teoría en el papel no es malo. ¿Qué pasaría si es que tuviéramos un tipo solamente? Podría ser también, tendría que tener un rango penal más amplio y seguramente aplicaríamos las penas del más abajo para todos. Entonces, no sé si es que eso sea una solución. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, damos las gracias generales a quienes realizaron las intervenciones y a las respuestas entregadas por nuestras invitadas. Ahora le pido por favor a la decana Claudia Moraga, por favor, si se puede acercarse para poder hacer entrega de unos presentes por parte de la universidad a ambas exponentes.
muchas gracias nuevamente por la intervención. Para cerrar esta jornada de lanzamiento de la revista Tarapacá Jordan, pido por favor si se puede acercar nuestro director de carrera para que dé las palabras de cierre. Gracias, Constanza. 20 minutos más de... No, sí, voy a ser bien breve. Bueno, Jairo me pidió que pudiese dar algunas palabras de cierre y al final de esta jornada no nos queda más que agradecer, ¿no es cierto? Agradecer a nuestras autoridades, a la decana que ha liderado, digamos, no tan solo este proceso, sino que varios que estamos desarrollando en la unidad, a nuestro director de finanzas que siempre nos acompaña en las tantas actividades que hemos hecho este año, que probablemente van a ser más en los siguientes. Agradecer a los estudiantes, a nuestras invitadas que han dotado de densidad académica este acto, a los estudiantes de todos los niveles, ¿no? Los estudiantes de los primeros niveles probablemente no logran advertir la relevancia de este acto, ¿sí? Pero va a quedar en la historia de la carrera, sin duda, y más adelante, cuando ustedes ya sean unos flamantes abogados y abogadas de la Universidad de Tarapacá, van a encontrarle ese sentido. A los estudiantes que llevan un poquito más de tiempo, probablemente recordarán en sus primeras clases, cuando conocían a sus profesores, que les contábamos de nuestros proyectos, nuestras ideas. Y bueno, hoy día ya vemos cómo se van materializando, ¿no? Hace un par de semanas atrás se hace el lanzamiento del programa de magíster, hoy día estamos con la revista. En 2 semanas más vamos a hacer el lanzamiento de Red de UTA, la red de egresados de la Universidad de Tarapacá. Entonces, es un momento muy importante para la facultad. Agradezco también a quienes están tras bambalinas, a la DECI, a la PAME, a los estudiantes, a Constanza, por cierto, Jorge, Paula, Ángel, no sé si me falta alguien, a Patricio, que está en los controles también siempre apoyándonos. Y solamente para finalizar, digamos, relevar esta idea que presenta el profesor y editor Jairo de la justicia académica, ¿no es cierto? La revista de la Facultad de Derecho es un acto de justicia académica, es una suerte de grito, ¿no? Que emerge desde el norte y que dice, oye, acá en la frontera nosotros podemos crear conocimiento, hay pensamiento jurídico complejo, podemos aportar desde el país significativamente y, por cierto, también a las ciencias jurídicas. Hay también un acto de rebeldía incluso en el nombre de la revista y también en la búsqueda de salir del centralismo que lamentablemente sigue estando presente en todos los niveles de la sociedad y también, por cierto, en nivel universitario. Así que muchas gracias y finalmente les pido un aplauso a los editores, a Jairo, a Roberto, a Edison, a Constanza, que claramente es su trabajo, es su dedicación y su compromiso lo que estamos viendo hoy día. Así que gracias por estar acá, los invitamos a un café en las afueras del salón.